28 de junio del 2009. Para una parte de la población, golpe de Estado político, militar y empresarial, a la democracia e institucionalidad. Para otro gran segmento, sucesión o cambio institucional. Depende de quien la juzgue. El expresidente Manuel Zelaya Rosales recibió saneada la macroeconomía. Luego sustrajo un alto endeudamiento, pero sin devaluar la moneda, misma que defendió a capa y espada sobre los organismos internacionales de financiamiento. Al principio, Mel empezó como un gobierno serio y encara el principal problema del momento, el petróleo. Llegó a un acuerdo con el magisterio, pero luego la situación se descompone al recibir los fondos de la estrategia a la reducción de la pobreza. Algunos asesores y funcionarios de su administración pierden la brújula y empiezan a derrochar. El presupuesto general de la República no se manejó adecuadamente. Para algunos, las medidas estuvieron acertadas. El de subir a 35% el salario mínimo de los trabajadores, y ahí mismo se los echó a la bolsa por su medida populista. Por su parte, los empresarios la rechazaron vehementemente. Surge en el gobierno de Mel la evaluación gubernamental, en donde se revientan, remueven o se despiden funcionarios que salieran aplazados al no alcanzar las metas frente a los ministerios o secretarías de Estado asignados. Después se degenera el asunto y solo los rotaban de un puesto a otro. Y llega la propuesta de la cuarta urna, la cual tenía como objetivo cambiar la Constitución de la República por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, acercándose desde su principio a Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega y Lula da Silva. En el país, el proyecto se le pasó a alcaldes, ministros, diputados, líderes y otras personas afines. Pero este proyecto prohibido en ese 2009 por la idea de cambiar la Constitución, ahora irónicamente está vigente. Para ella se debía alinear o desaparecer en ese entonces el Poder Judicial y Legislativo. La medida, como no fue consensuada, fue rechazada por gran parte de la población. En esos años, el Poder Legislativo declara inconstitucional la medida del expresidente Zelaya. Asimismo, el Poder Judicial lo declara como ilegal, pero el presidente sigue firme y en forma pública afirma que no debía obediencia a ninguno de los otros dos poderes y desobedeció todo requerimiento. Ironía de la vida, lo que antes era malo, ahora es bueno. El problema serio fue que según la Constitución nadie podía cambiar sus artículos pétreos y el que se atreviese sería acusado de traición a la patria, cesado de su cargo. Le toca el turno al general Romeo Velázquez, al frente de la institución castrense, realizar la acción de sacar al expresidente Zelaya. Y así sucedieron los hechos. La madrugada del día 28, Fuerzas Armadas, al mando del teniente coronel René Antonio Hepburn, allanaron la residencia del presidente, lo detienen, luego lo trasladan a la base Fuerza Aérea Sur de la capital para ser llevado finalmente a Costa Rica, en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia, y el Congreso convalida el golpe al nombrar a un sucesor, Roberto Micheletti. Inmediatamente la Organización de Estados Americanos se suma a organismos humanitarios, Estados Unidos de Norteamérica, América Latina y países de la Unión Europea, quienes exigieron el restablecimiento del orden constitucional. Honduras llegó a tener 2 presidentes. Con el aislamiento de Honduras del Concierto de Naciones, solo algunas decidieron continuar con sus nexos. La acción de aislamiento le cierra múltiples préstamos y donaciones económicas, técnicas, sociales al país, exportaciones que se boicotearon en el exterior. Pocas naciones reconocen al gobierno de don Roberto Micheletti. El presidente provisional decidió enfrentar el problema sin arrugarse y dar paso atrás, pues declaraba que fue una acción para defender la democracia y libertad de las pretensiones del país del bloque del ALBA. En la OEA, en Asamblea General, los ministros de Relaciones Exteriores se reúnen en Washington y deciden una serie de sanciones a Honduras, previstas en la Carta Democrática Interamericana. En ese entonces se le encomienda al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, intensificar todas las gestiones diplomáticas para promover iniciativas a fin de restablecer la democracia y el Estado de Derecho. Además, la restitución del presidente José Manuel Zelaya. En elecciones generales se enfrentan Elvin Santos y Porfirio Lobo Sosa. Por la crisis del Partido Liberal gana Lobo del Partido Nacional y se convierte en 54º presidente constitucional de la República entre los años 2010 al 2014. A Pepe Lobo le toca bailar con la mafia, asignándose la tarea de retornar a Honduras al contexto de naciones y foros mundiales. Ya en el año 2011, el 2 de mayo, el Tribunal de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia de Honduras anula los juicios por corrupción pendientes contra Manuel Zelaya, que incluían los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe y de la administración pública, y la de la apropiación indebida de 57 millones de lempiras pertenecientes a la presidencia y el Fondo Hondureño de Inversión Social FIS. La resolución favorecería el retorno de Zelaya a Honduras.
El 22 de mayo del 2011, en Cartagena, Colombia, con la mediación del presidente Juan Manuel Santos, Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, y el expresidente Manuel Zelaya Rosales, se firma un acuerdo para el retorno al país con presencia del entonces canciller Nicolás Maduro. El 2 de junio del 2011, la Organización de Estados Americanos, casi 2 años después de que fuera suspendido tras el derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya, acepta el retorno de Honduras. Ecuador fue la única nación en votar en contra. El 28 de mayo, Manuel Zelaya retorna al país tras permanecer 16 meses en República Dominicana en calidad de huésped distinguido. El 7 de julio, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación rinde su informe con el nombre Para que los hechos no se repitan, el cual entre varios puntos confirma la existencia del golpe de Estado y el ilegítimo nombramiento de un gobierno de facto, la responsabilidad de Zelaya en arriesgar la institucionalidad del país y la legitimidad de la elección de Porfirio Lobo Sosa y la existencia de violaciones a los derechos humanos. El 6 de octubre de 2011, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibe al presidente de Honduras en la Casa Blanca. Ahí, la plática con Porfirio Lobo Sosa fue amena y fue la primera oportunidad en que un jefe de Estado catracho visitara Washington después del golpe de Estado de junio del 2009. Este es un compendio del espinoso retorno o reconocimiento del gobierno de Honduras para lograr ser aceptado nuevamente en la Organización de Estados Americanos, reconocido por la Unión Europea, y accesar nuevamente a instituciones crediticias internacionales, y eso no fue comida de trompudo. Gran responsabilidad recayó en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. La democracia y conciliación es el único camino. Muertes innecesarias, división de la familia hondureña, retraso económico e industrial son el saldo de una alta factura que no debe retornar por el bienestar de la población. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.